Si yo les preguntara, entrando ya en materia, ¿qué es lo que nos caracteriza como humanos? ¿Qué dirían? Pero es como que pensamos, que sentimos. Las palabras La palabra, que pensamos, que sentimos. ¿Qué más dirían ustedes? ¿Qué nos caracteriza como humanos? Hay muchos animales que sienten, que piensan, muchos animales que hablan, los loros son uno de ellos. ¿Cuál es la característica que nos ubica como humanos? La característica más general, que es al tiempo la más creadora. ¿La qué? La transmisión cultural. No atinamos. Les cuento que esto me cambió la vida y me cambió completamente la percepción que tengo o he tenido de lo humano. Lo que nos funda como humanos es la subjetividad. Cada uno tenemos una percepción de la realidad completamente diferente. Y es ahí donde surtimos las posibilidades que nos genera la cultura o las posibilidades que nos abre la cultura. Es ahí donde el sujeto se integra con otros para ver las diferentes perspectivas. Hagan de cuenta que estamos en una forma esférica, donde todos y cada uno estamos viendo el mismo objeto. Cada uno, desde la perspectiva propia, no puede dar cuenta de quién está en la otra esquina. No podrá dar cuenta del que está, digan ustedes, a 180 grados. Todos y cada uno tendremos una versión de ese objeto que tenemos en el medio, ¿cierto? Y cada uno construye para sí, desde esa perspectiva, construye su ser en la existencia. Y ese ser que le da existencia es el que recoge el sujeto cuando se hace objeto de observación de sí mismo. ¿Cómo fue que yo construí mi relación con la realidad? Le estás bajando el volumen. Auméntale, por favor. ¿Dónde estabas? A ver, ahí se me escucha bien. Bueno, en esa perspectiva es que tenemos una responsabilidad enorme y es cómo cada uno hemos construido la relación con la realidad. ¿Quién soy yo en el mundo? ¿Qué vengo yo a hacer a una familia? ¿Qué vengo yo a hacer a una sociedad? ¿Qué vengo yo a hacer en esta época? Es la pregunta que subjetivamente cada uno tendrá que dar cuenta ante el altísimo, ante el bajísimo o ante el presente. El presente soy yo, ¿cierto? Hagan de cuenta que estamos en un sentido trascendente de la existencia. Y ese sentido trascendente es que cuentas le doy a mi propio ser racional de lo que vine a hacer en una época, en una familia, en este cuerpo, qué es lo que ha pasado y cómo fue que construí esa relación con el entorno que ahora me puede llevar al suicidio, que ahora me pone frente a la dificultad de no sé qué hacer con esta existencia porque siento que todos son mejores que yo, etcétera, etcétera. Y ahí nos viene la parte que les traía, la ética de la palabra. Miren la potencia que esto tiene. Cada uno tenemos la responsabilidad y ojalá es una frase para que pongamos en el techo y la veamos todos los días cuando nos acostamos. La pongamos en el espejo, la pongamos en todo lugar donde
nosotros nos ubiquemos, y es: mi responsabilidad en la existencia está en recuperarme a mí mismo de una subjetividad que me hunde en las sombras del anonimato, de no saber quién soy, de no saber cuál es el sentido real y concreto de mi propia existencia. Y es ahí entonces donde decimos de que el ser humano no existe. El ser humano se inaugura el día que se recupera de su subjetividad. ¿A dónde nos lleva la subjetividad? A las sombras profundas de ignorarnos a nosotros mismos. Y es confrontados con la ignorancia de lo que somos lo que nos trae la respuesta de lo que ya palpita para cada quien. Pero para eso tengo que hablar, ¿cierto? Y es ahí donde decimos que el síntoma contemporáneo descansa en lo que ha hecho de nosotros el replegamiento de la responsabilidad propia. ¿Cómo así? Yo me repliego en la irresponsabilidad y creo que es el sistema el que tiene que responder por mí. Me repliego en la desidia y espero que alguien venga y me rescate, que alguien hable por mí, que alguien me ubique o me venda una verdad gastada de cualquier índole, religiosa, política, económica, jurídica, lo que ustedes quieran. Desde ahí el sujeto es un simple objeto de un sistema político, económico, lo que ustedes ubiquen. Y es ahí donde decimos entonces de que si la palabra es la que genera la posibilidad del intercambio, entonces también es la palabra la que da origen a las instituciones. Decimos entonces, entendida la palabra como la que propicia el intercambio de significantes y permite el acceso a entenderse con el semejante, decimos que las diferentes instituciones se cimentan en el valor de la palabra, en tanto toda instancia social formula su razón de ser desde lo que marca su carácter y desde su misión, visión, objetivos, etc. Dichas instituciones, a su vez, obedecen a 4 paradigmas, ya los nombramos: el político, el económico, el científico y el religioso. Paradigmas que han mostrado flagrantemente su caída, en tanto los sistemas de poder han sido tomados por quienes fungen de líderes para cobrar la función de detractores del bien común en el beneficio de los intereses y las castas plutocráticas que respaldan a dichos líderes. Tal situación, nos preguntamos si merece ser sostenida y si en la perspectiva de la realización propia no resulta ser el cultivo inconsciente de un estado repetido de frustración, donde esperando que la realidad cambie, solo se reviste de máscaras del mismo engaño fraudulento, de la estafa, donde la alienación, en el sentido marxista del término, se trastroca el objeto por el fin, es decir, el sujeto pasa a ser objeto de las instituciones que se reproducen a través del sujeto, utilizándolo como medio. Continuar en esa lógica es arrojarse a las fauces de un sistema que devora al sujeto mientras levanta toda suerte de discursos destinados a la manipulación, aprovechando el factor sugestivo de la psicología colectiva. En ese estado general de frustración oscila la voracidad,
es en torno a la cual baila también el síntoma contemporáneo, donde el imperativo de consumo, que connota la llamada sociedad capitalista de consumo, trata al sujeto como objeto, donde el vínculo social es futilizado y al ser humano se le trata como otra mercancía deleznable, lógica que deja al humano en la encrucijada de ser presa fácil de un sistema que lo exige como productor y mercancía al servicio del mejor postor, o convertirse en objeto pasivizado, quien en su impotencia reclama ser atendido, ser asistido, ser llenado de aquello que requiere una existencia pírrica, es decir, ser objeto de ese mercado lícito e ilícito. Ustedes ven que las ofertas están en todos los niveles. Las grandes farmacéuticas en cada cuadra tienen dispensarios, en cada consultorio médico tienen dispensarios, y no hablemos de las economías de consumo, no hablemos del sistema bancario, etc. La lógica mercantilista pone como condición que para poder ser hay que tener dinero para acceder a lo que la sociedad de consumo eleva a la categoría de fuente de felicidad. Mientras el sistema se consume al sujeto, aquel cree que es consumiendo que adquiere posición y desempeña el rol que le da la categoría de ser. Es necesario aclarar que el sistema tiene su anclaje en los conflictos irresueltos de cada uno de los integrantes. Lo que en otros términos quiere decir que la colectividad es la responsable en el sentido de que produce y mantiene ese sistema de consumo, y es gracias a cada uno de nosotros que se mantienen dichas lógicas. Es un asunto de una posición libidinal. Cuando hablo de posición libidinal es la energía psíquica que está fijada a una forma definida de relación con el placer. Aquí en este sentido es el goce, como lo diría Lacan, ¿cierto? En vez de disfrutar, pasamos por la vida sufriendo y sacando placer del sufrimiento. Ahí vive el frustrado, el masoquista, etc. ¿Cuáles son las tres posiciones libidinales? La suplencia del bebé, que llega a suturar una falta, la de la madre o del padre, ¿cierto? Puede ser uno de los dos o los dos al tiempo. La oferta de satisfacción marcada desde la necesidad de la madre, quien carente de valor propio se hace imprescindible imaginariamente para el crío, es decir, reclama ser urgida por el otro. La madre: es que mi hijo me necesita, es que él no sabía hacer de comer, es que cómo lo dejo solo mi niño, por favor, tiene 40 años. Y esto se anuda a la tercera posición, que es, ajustado a su lógica, la inseparabilidad o simbiosis imaginaria es lo que hace al sujeto convertirse en extensión en la armadura del sistema. Es decir, se convierte en apéndice de un sistema que lo necesita para poder perpetuarse, y el sujeto mismo se hace apalancamiento del sistema que lo devora. La estructura psíquica queda marcada por dicha relación simbiótica, donde el sujeto es propio que se confunda entre la demanda propia y la demanda del otro. Gracias. Entre el imperativo implícito de la madre atravesada por la urgencia de un narcisismo que ha de ser compensado
la madre allí dice, tengo derecho a gozar. ¿De qué voy a gozar? Gozar del hijo. Es que no importa si no me separé del hijo. Yo tuve un hijo y voy a ser madre para toda la vida. Y perdónenme, lo dicen con una naturalidad en el consultorio que uno dice, ¿cómo así que usted es madre para toda la vida? Usted fue madre hasta el momento que parió. De ahí es acompañante, es educadora. Pero ¿cómo que se vendió la idea de que tiene que ser madre para toda la vida? Si usted se vendió la idea de ser madre para toda la vida, pues va a tener unos hijos que la hacen necesaria o urgente para su subsistencia. ¿Dónde queda la ética frente a dicha problemática? Entonces, en esa situación de ser para el otro apéndice, ser síntoma es devolver a la madre o a la sociedad lo que en deuda parecen reclamarle. Hagan de cuenta que si la madre nos tuvo por necesidad, inconscientemente queda marcado para nosotros el hecho de devolverle a esa madre la urgencia que ella tiene de ser y hacerse presente en nuestra vida. El sistema matriarcal, patriarcal, al cual estamos asistiendo hoy en día de parte del Estado, es esa misma situación, donde ofreciéndole todo al sujeto, o mejor, vendiéndole las limosnas y las urgencias limosneras de una asistencia social, lo que hace es convertir al sujeto en alguien más dependiente, donde el sujeto se siente merecedor, es decir, tengo derecho a reclamar porque es que el Estado tiene que darnos la forma de subsistir, así sea el sustento mínimo. ¿A qué va esto? Para que lo tengamos en un parámetro bien concreto. ¿A qué va esto? A que no se le ayuda a desarrollar las cualidades, los atributos. Es una enseñanza bíblica muy hermosa, es que enséñale a pescar, no le des el pescado. Si le enseñas a pescar, se va a poder levantar el alimento día a día. Si le das el alimento, esperará y se morirá de hambre porque nunca desarrolló las habilidades de la pesquería, ¿cierto? Esto es muy bello porque entonces la ética de la palabra, miren, tenemos entonces una ética que se funda en la ética de la responsabilidad sobre nuestra subjetividad. La forma como interpreté la realidad es lo que me signa para el sufrimiento que tomé como determinante para mi existencia. No, es que yo crecí en una familia terrible, a mí me dieron golpes, es que algún día se me enterró una uña, qué pena contigo. Pase lo que haya pasado, es tu responsabilidad quedarte en la posición de víctima, en la posición de verdugo o irte a salvar al mundo. Ninguna de las tres, ninguna de las tres. Ni salvador, ni víctima, ni verdugo. Asumo en responsabilidad aquello que me aconteció para poder elevar en trascendencia lo que significa el paso por las experiencias que signaron o marcaron el camino. Te fuiste a caminar y pasaste por un pantano, ¿cierto? Resulta que no, es que estaba lloviendo y llegué muy sucio, digamos, para venir acá.
Me fui a caminar, llegué muy sucio, me empantané hasta la cintura. ¿Cuál era la idea? ¿Llegar aquí o quedarte en el pantano lamentando de no haber, porque el cielo no te cubrió, no te dio el escampadero adecuado? ¿Cierto? Es una cuestión que en este sentido puede sonarles a cantaleta, pero déjenme decirles que desde tiempos de la antigüedad ya se decía: conócete a ti mismo. En el templo de Delfos, en la ciudad de... ¿Por qué se me escapa el nombre? Bueno, ya lo diré. Estaba la inscripción, donde estaba la inscripción, conócete a ti mismo. La ciudad de Delfos, gracias Fernando. Conócete a ti mismo. El templo de Apolo era el templo de la sabiduría. Y entonces es muy bello porque Sócrates, que se dice que es el primer psicoanalista de la historia, él toma la palabra como medio de ayudar a liberar a los interlocutores. Utilizaba dos técnicas, la mayéutica y la ironía. La mayéutica es el arte de hacer parir, en términos de cómo él lo interpreta, ¿cierto? Como el arte de hacer parir al otro su propia verdad. Y él se llama así, partero de la verdad, ¿cierto? Y la ironía, que era cuando demostraba al otro a través de una metáfora, de una formación irónica, mostrarle al otro de que se estaba basando en silogismos, ¿cierto? Igual que hoy podríamos decir, les puedo demostrar a ustedes de que todo el sufrimiento depende de una interpretación que usted hizo de la realidad que le ha tocado vivir, ¿cierto? No porque vamos a desvalorar la subjetividad, sino porque vamos a rescatar esa emocionalidad que subyace a esa subjetividad. Y ahí está el valor psicoterapéutico de la palabra. Cómo se le da significancia y valor a un contenido que parecía lo más anodino. Diana nos lo refería ahorita, ¿cierto? Y es cómo esa madre te pudo haber dicho en cualquier momento: es que usted es el bobo de la casa, y usted haberse tragado completamente el asunto. Para otra persona hubiera sido: es que mi mamá me dijo que yo era el bobo de la casa y entonces por eso hice doctorado. No es por echársela a ningún Fernando. Mentira, Fer. No, mi hermano mayor me dijo que yo iba a ser el bobo de la casa. Y bueno, con los años se vio otra cosa, ¿cierto? Fui el primero que llegué a la universidad de 10 hermanos, siendo el séptimo, ¿cierto? Ya entré en lo personal, pero más o menos es para poner un ejemplo. ¿Qué es lo que hace el psicoanálisis? Finalmente lo que hace es redescubrir esa verdad tan fundamental que ya desde los antiguos tenía tanta significancia, y era la palabra como el método terapéutico más eficaz y más contundente cuando se trata de refundar la condición humana. Es decir, es a través de la palabra que nos permitimos refundar nuestra subjetividad, en tanto la convalida para nosotros, convalida la subjetividad y la relativiza, de tal manera que le ponemos un sentido a toda esa subjetividad que veníamos viviendo, ¿cierto? Y aquí viene un concepto que quiero proponerles, y es
es la aletheia. ¿Qué es la aletheia? Es el concepto que utilizaba Cristo cuando decía, nos dice la Biblia, es que la verdad os hará libres. Es una reducción grosera de lo que él realmente dijo. Conoceréis la aletheia y la emuná os hará hombres virtuosos. Miren ustedes, el hombre virtuoso es el que conoce la libertad, pero el hombre virtuoso es también aquel que sabe de los designios del universo. Es decir, accedió a su sabiduría, ¿sí? Entonces, la aletheia o aletheia sería el vaciado de ti mismo. Cuando aprendes a vaciarte de ti mismo o de ti misma, te llega en la expresividad del lenguaje y la relación duradera con el terapeuta que el psicoanálisis despliega la eficacia de la aletheia o vaciado interno. Es decir, esa aletheia no se realiza en vano. No es que me voy a vaciar, no. El mismo Freud decía, le quitamos la religión al pueblo y luego ¿qué le vamos a ofrecer? Se trata de, por eso decíamos, se trata de restituir la subjetividad para cada uno. Porque te quitas tu propio yo y luego ¿con qué armado vas a navegar en la realidad? Te bajas del vehículo, digamos, el vehículo cuerpo, y luego ¿con qué vas a seguir habitando? Necesitas una reconstrucción, y es esa reconstrucción lo que te permite el vaciado, ¿cierto? Entonces, miren, entre la aletheia o aletheia y la emuná está la reedificación o la reeducación, lo llamaba Freud, ¿cierto? ¿Qué es reeducar? Volver a pasar por el proceso de formación de lo que podríamos llamar el personaje que habita en esta realidad concreta. Ese término de aletheia lo produce Freud. Aletheia es el término de Cristo. ¿De Cristo? Sí, es el término crístico. Otro psicoanalista, porque también, déjenme decirles, hay muchas versiones de Cristo, ¿cierto? Que murió en la cruz, que fueron muchos Cristos que murieron en la cruz, que no sé quién. Bueno, el hecho concreto que nos deja la enseñanza de Cristo o el mago de Galilea, como lo llamamos nosotros, lo llamo yo en los escritos, es el mago de Galilea deja una enseñanza definitiva y es en el uno por uno, cada uno haciéndose cargo de su propia subjetividad, cada uno haciéndose cargo de su propia conflictualidad. No, que es que a mí me dijo el cura. No, ¿qué dice usted? ¿Cómo percibe usted la realidad? ¿Cómo es que usted le va a dar una respuesta nueva a eso que le vendieron como una verdad absoluta? Entonces, el concepto de emuná es sumamente hermoso porque nos acerca nada menos que a lo que hoy se conoce como física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Es las leyes del movimiento de la energía, ¿cierto? Es decir, cómo vibras será lo que atraes. Ese es el principio de la física cuántica. Desde el conflicto interno, el sujeto está compelido a sostener una existencia limitada y en deterioro
continuada a raíz del conflicto que le habita. Está sometido al sufrimiento y ve lejos, quizá inalcanzable, la posibilidad de participar en el amplio entramado, permítame en cambio la palabra, en el amplio entramado de la existencia. ¿Qué es lo que teje esta realidad? La realidad concreta que tenemos. Y aquí estamos aplicando otra ley básica de la física cuántica, y es que estamos en una realidad densa, ¿cierto? Y esa realidad densa se creó desde lo sutil. ¿Cuál realidad sutil? Los sueños, las fantasías, los pensares, la palabra, ¿cierto? Estamos concretando las visualizaciones, ¿sí? Estamos concretando hoy algo que se formuló por iniciativa de nuestro amigo heroico. Estamos concretando aquí algo que se formuló que hace más de 2 meses ya, Fernando. 6 meses. Primero lo pensó, luego lo propuso, hasta que al fin lo aterrizamos aquí y estamos realizándolo. Primero existió como idea, después existió como palabra transmisible, ¿cierto? Palabra transmitida, el sentido de la palabra, hasta que al final se movieron las condiciones para que se concretara. De la misma manera, nosotros, hagan de cuenta, primero somos idea, existimos ya desde el deseo de los padres, ¿cierto? Cuando se unieron los padres en cualquier condición, se juntaron fuera en una relación episódica o en una relación duradera, ya preexistíamos en la concepción que ellos tuvieron de esa existencia que luego cristalizamos en este cuerpo y en esta experiencia que aquí recogemos, ¿cierto? Entonces, esa realidad es muy llamativo porque, bueno, por aquí está nuestro amigo Elkin, Hermis, que también trabaja con el psicoanálisis, la mayoría aquí conocen del psicoanálisis, Fernando Zapata, Sandara, Dianita, que trabajamos con esto que se llama el campo del psicoanálisis. ¿Qué es el campo del psicoanálisis? Es el estudio de los procesos psíquicos inconscientes, normales y psicopatológicos. Pero díganme ustedes si no son los sueños, las fantasías, las imaginaciones, los recuerdos, las memorias singulares, la forma de cada quien subjetivizar su propia realidad, que depende, esas realidades que acabo de nombrar dependen de las emociones, ¿cierto? ¿Qué emociones produces? ¿Qué efectos trae en tu forma de pensar o concebir la realidad? La emoción de la rabia. Bueno, entonces ahí tendríamos que cualquier cosita te altera, te dispara los cables porque haga frío o porque haga calor. Es decir, necesitas esa fuente de excitabilidad, que en este sentido se convierte en fuente de gozo, en el sentido de el placer en el sufrimiento que nos nombraba Jacques Lacan, ¿cierto? Entonces tenemos 3 realidades: el mundo de los sueños, el mundo de las emociones y el mundo de los muertos. Ya ahí tocamos esferas de lo parapsicológico, ¿cierto? Pero finalmente, ¿de qué nos enteramos en el recorrido de lo que significa vernos de arriba para abajo? Es decir, imagínense ustedes quiénes eran antes de venir a encarnar a esta realidad.
Con lo que no toca el psicoanálisis es con esa parte de los muertos o las energías que llamamos astrales, ¿cierto? Pero finalmente estamos hablando de que se toca con el aspecto cuántico de la realidad en tanto el tiempo no pasa. En esa realidad inconsciente, el sueño nos hace vivir, pero yo porque estoy soñando esto, si esto se supone que lo olvidé hace tanto tiempo, o por qué está viniendo ahorita en este momento, siendo que ya no hace parte de mi propia realidad. Y en esa medida entonces ahí hablamos de aquello que el pasado que no ha pasado y que constituye nuestra realidad inconsciente, que nos familiariza con otra propiedad de esto de la realidad o de la situación cuántica de nuestra existencia. Bueno, aquí es una cuestión de definir qué hace el psicoanálisis. Abre la observación profunda desde la escucha. Permite ser más eficaz en nuestras intervenciones como terapeutas y le permite al consultante a desarrollar la escucha hacia sí mismo. Ya explicamos un poco lo de la física cuántica. Entonces, miren ustedes lo que significa asumirse en responsabilidad. Asumir la singularidad, es decir, la subjetividad que cada quien comporta. Los sentires, los sueños, los traumas, las expectativas propias. Conciliarse consigo mismo, evitar escapar de lo que constituyen sentires, emociones y fantasías. Hay muchos que no existimos en esta realidad porque aunque nuestro cuerpo esté presente, nosotros andamos eludiendo la relación con la realidad concreta, o tal vez nos situamos en la perspectiva de lo que tendría que ser, es decir, la perspectiva de los ideales, en exigencia con nosotros y con los demás. La educación que le dan muchos padres a los hijos, volviendo a lo de Fernando Zapata, es que tú tienes que hacer tal cosa, es que tú tienes que ser el mejor en el colegio, es que tendrías que rendir de tal y cual manera porque es que lo tuyo es el estudio, no te estoy exigiendo que hagas nada en casa. Entonces, la educación se les va por el ideal y lo que hacen es, como decimos, tirarse en la vida del educando, ¿cierto? Otro hecho que es también ese cambio significativo del mundo interno, ser el protagonista de la existencia, cuya realidad se va armonizando y ensanchando, a la vez que consolidando. Es llamativo cómo una persona empieza a cambiar y su entorno empieza a cambiar. Y la persona llega hablando a la sesión, pero mire cómo ha cambiado fulanito. Ajá, cuénteme. Ah, ¿qué tal? ¿Sería usted quien dio el cambio significativo? Ya no requiere de un hijo que le atormente. Ya no requiere de ese marido que le está reprochando por todo. Miren ustedes, ahí viene entonces el sentido de lo que requerimos o reclamamos del otro para sostener nuestros propios síntomas. Yo dejaría hasta ahí. Si ustedes... muy bien. Si ustedes quieren que ampliemos algún contenido, cómo les suena esto,
sentido de la responsabilidad, rescatarnos en nuestra propia subjetividad. Quiero reiterar, compilando esas suertes de responsabilidades que nos competen. 2, eso significa el camino de sí mismos, es decir, hacer el camino propio, para poder reintegrar el valor en autoridad, es decir, autorizarnos a ser por nosotros mismos, ser autores de nuestra propia existencia. ¿Quién es el autor de su existencia? Carmen, Patricia, Iván Andrés, Hermes, cualquiera de nosotros. Si nos alude la pregunta. Tercero, ¿cómo estamos declarando realidad? No nos fijamos en la forma como decimos de nosotros mismos, ni cómo pronunciamos siquiera, y en qué sentido estamos atrayendo, por ejemplo, estados de calamidad. Déjenme contarles una anécdota. Alguien, antes de entrar al baño, me pregunta por una situación personal, y yo le digo, pero es que en aquella época era tan pobrecito. Luego me meto a la ducha y encendió la ducha, soltó un chorro magnífico y como un corte radical, me quedé enjabonado. ¿Qué hubo que hacer? Ir a buscar una coca o bueno, otra cosita. Una cuestión tan simple como la forma en que nos nombramos a nosotros mismos. Como no nos damos cuenta de qué manera nos estamos nombrando, lo que hacemos es perpetuar unas formas de dependencia y unas formas de sufrimiento, cualquiera que sea, ¿cierto? La otra perspectiva es, nosotros hemos de rescatar un principio bíblico. Al principio era el verbo. Sí, al principio era el verbo. ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? La idea que me precede. Es decir, al principio, bíblicamente, y Dios dijo, al principio volvamos a la relación con los padres. En el deseo de quién estuvimos primero, bailando en la cabeza de papá y mamá, hasta que finalmente concretamos en el acto de un embarazo, un cuerpo, una autonomía, etcétera, etcétera. Estoy trayendo un concepto que, siendo una enseñanza bíblica, nos compete a todos, porque si apropiamos el verbo que cristaliza es el verbo amar. Yo soy el verbo amar. Esto es muy significativo. En mi proceso terapéutico, en mi intervención terapéutica, lo rescato bastante, porque la persona llega con esas ideaciones suicidas. Es que a mí nadie me quiere. Y entonces la pregunta inmediata, o la pregunta subsiguiente es, ¿quién no me quiere? Y la persona, ¿cómo así? Yo dije que mi mamá, o dije que nadie me quiere. No, ¿quién no se quiere? ¿Quién no se quiere? Soy yo el que no se quiere. Qué buena respuesta. Vamos a abordar ese asunto de lo que le separa a usted de su condición amatoria. Porque si usted no se quisiera, no hubiera venido a la consulta. Si usted no se quisiera,
o si nadie lo quisiera, no estaría vivo porque no tendría el contexto para haber sobrevivido y mantenido la existencia hasta el momento que está pasando. Si a usted nadie lo quisiera, ¿qué es lo que le devolvemos aquí como yo no me quiero? Es justamente, volvamos al hecho. Está aquí, saludable, está aquí, a pesar de los pesares. No, yo no voy a ser capaz. La persona se desgrana en lágrimas, todo muy bien. Es muy conveniente que la persona se aterrice en el sentimiento, ¿cierto? Yo no voy a ser capaz, es que es muy duro para mí, ¿cómo voy a hacer? Bueno, para eso estamos hablando, para que recuperemos esa condición amatoria, porque nadie existe por fuera de ese verbo fundamental. ¿Me hago entender? Ya tocaría, pero ustedes me dirían, a ver, pero es que ¿qué significa amar? ¿Qué significa amar? Primero que todo, la cohesión, ¿cierto? Para que haya un cuerpo integrado, una forma definida, hay cohesión en atracción y en repulsión. La atracción hace que se mantengan unidas todas las moléculas, las células, y la repulsión hace que no colapse el cuerpo, que la vida misma no colapse, ¿cierto? Magnetismo, electricidad. Magnetismo, electricidad. Entonces entramos ahí en la onda de todas las variables que constituyen ese concepto del amor. No es el amor en términos de, como lo dijo la Biblia, Dios es amor, y entonces lo definimos por un ser. No, es que el amor está en todo. En todo hay magnetismo, en todo hay electricidad, es decir, electromagnetismo, en todo hay cohesión, en todo hay encadenamiento del mallado que sostiene eléctricamente la galaxia, el universo, y que sostiene también el cuerpo, sostiene la vida. Bueno, no sé si alguien más quiere decir, Sandara, luego Peter. Peter. Bueno, yo le preguntaría a la persona que dice, a mí nadie me quiere. Sí. Le preguntaría, ¿y usted a quién quiere? Ah, qué bonito, qué bonito. El amor, para mí, tiene que ser así. Exacto. Hay amores no correspondidos y son una tragedia. Ajá. Puede ser de pareja, o puede ser de madre a hijo, puede ser de un individuo hacia la sociedad, pero si no es correspondido es una tragedia. Exacto. Entonces, si alguien dice, a mí nadie me quiere, Exacto. Y qué bonito, es otra manera también de aterrizar, Peter, ahí lo conjugas de una manera muy, muy apropiada, porque es justamente eso que se puede hacer, y aquí vengo con lo que nos decía Dianita, ¿cierto? Cuando creo que era don Héctor. Juan Horacio, perdón. Juan Horacio era el que hablaba ahorita de cómo hacer con esa personita que está en crisis. Y una de las formas es la confrontación. Ante el suicida es necesario confrontarle. Me voy a matar. Hágale. Le abro la puerta. ¿Que me va a tirar por la ventana? Venga, yo le pongo el taburete para que le quede más cómodo. eso es lo que decía Víctor Frank. Ajá. Cuando les ponían un problema aparentemente insoluble, decían,
Pero bueno, Gloria, luego, ¿cuál es tu nombre? María Camila. Fernando, ahorita cuando tú decías que si el síntoma es devolver a la madre o a la sociedad lo que en deuda parece reclamar, se podría decir que el suicida paga con su vida la deuda que tiene con la madre. Tal cual, tal cual. Son tres problemas que intenta resolver el suicida, ¿cierto? Uno, ¿cómo hago para hacer mi vida, perdónenme la palabra, si una fulana de tal me reclama en sacrificio permanente? Es decir, no ha podido liberar el cordón umbilical. Entonces, como se confunde imaginariamente con la madre, da por hecho que el problema es ese otro que le atosiga la vida y le reclama pagar la deuda con la vida propia. ¿Cómo me lo quito de encima? Ah, pues vuelvo a empezar. Hagan de cuenta, el sujeto se mira al espejo y no ve su propio cuerpo, ve el cuerpo de la madre. Hagan de cuenta la persona que tiene anorexia. El anoréxico está viendo a la gorda, que es la madre. Por más que se mire al espejo, y entre más se mira, más gorda se ve. Pues lo digo porque es un síntoma particularmente de las mujeres, ¿cierto? De ciertas jovencitas. En esa óptica, entonces, quitarse al otro de encima es tirarlo por la ventana o pegarle un tiro. Pero ese momento que Diana nos decía ahora, ese paso al acto, sucede en ese episodio, ese segmento, ese mínimo tiempo entre el sí mismo y el otro. Es decir, hay una trayectoria allí que queda en el vacío entre ser yo o ser el otro. Como ya me percibí como el otro y el otro es el problema, entonces hay que aniquilarlo. 2. El suicida trata de darle solución a un problema que se adjudicó como propio y es la imposible relación entre los padres. Una relación que no funciona o que está a punto de romperse y él no sabe cómo sostener porque de alguna manera cree que es la causa de separación o la causa de la irritabilidad que puedan estar experimentando los padres entre ellos en esa relación. Y 3, ahí va lo que decíamos, Gloria, la devolución a la sociedad de la deuda de yo no fui capaz con los problemas que sufre esta desgarrada sociedad. Esta sociedad está jodida, yo mejor me voy de aquí, esto es un mierdero, definitivamente me quedó grande, diríamos, en un sentido. En otro sentido es la megalomanía. ¿Qué es la megalomanía? Voy a ser el Cristo crucificado que redima a la humanidad entera a través del autosacrificio.